El camino a Cristo, capítulo 1. Amor supremo. La naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes: Los ojos de todos miran a ti, y tú le das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Salmos 145, 15 y 16. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia, ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento que resulta del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Los cardos y las espinas, las dificultades y pruebas que hacen de su vida una vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien, como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios para su elevación de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo: «Ruégote me permitas ver tu gloria», Jehová respondió: «Yo haré que pase todo mi bien ante tu vista». Tal es su gloria. Jehová pasó delante de Moisés y clamó: «Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, lento en iras y grande en misericordia, porque se deleita en la misericordia». Dios ha unido nuestros corazones a Él con pruebas innumerables en los cielos y en la tierra. Mediante las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano puede conocer en la tierra, ha procurado revelársenos. Con todo, estas cosas sólo representan imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres, para que éstos mirasen a Dios con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro y estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso para discernir los errores y faltas de los hombres, para visitarlos con sus juicios. Por eso vino Jesús a vivir entre los hombres, para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para manifestar al Padre, a Dios
nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ni el Padre conoce a nadie, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Cuando uno de sus discípulos le dijo, «Muéstranos al Padre», Jesús respondió, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?» Juan 14, 8 y 9. Jesús dijo describiendo su misión terrenal, «Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de su vista, para poner en libertad a los oprimidos». Esta era su obra. Pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su divina unción. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar ese rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimió una palabra de verdad, sino que profirió siempre la verdad con amor. Hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención en su trato con las gentes. Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada que rehusó recibirlo a él, el camino, la verdad y la vida. Habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. La suya fue una vida de abnegación y verdadera solicitud por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez que siempre llevaba consigo la dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas, a quienes era su misión salvar. Tal es el carácter de Cristo, como se revela en su vida. Este es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde emanan los ríos de compasión divina, manifestada en Cristo, para todos los hijos de los hombres. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Él se hizo varón de dolores, para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a un mundo corrompido y manchado por el pecado, oscurecido con la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y muerte. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas nosotros somos sanados. Isaías 53:5. Miradlo en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La carga del pecado,
el conocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho a fin de crear amor en el corazón del Padre para con el hombre, ni para moverlo a salvarnos. No, no, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue el medio por el cual Él pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Jesús decía: por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. Es decir, de tal manera os amaba mi Padre, que aún me ama más, porque he dado mi vida para redimiros, por haberme hecho vuestro sustituto y fianza, por haber entregado mi vida y tomado vuestras responsabilidades, vuestras transgresiones. Yo soy más caro a mi Padre por mi sacrificio. Dios puede ser justo y sin embargo el justificador del que cree en Jesús. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque sólo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darlo a conocer. Sólo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no solamente para que viviese entre los hombres, no solo para que llevase los pecados de ellos y muriese como su sacrificio, lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres, con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido. Es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y de la degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y participase del gozo de la santidad. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos ser hechos por Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan, la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia, y no pudiendo encontrar el lenguaje conveniente en que expresar la grandeza y ternura de este amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Qué valioso hace esto al hombre. Por la transgresión, los hijos del hombre se hacen súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio reconciliador de Cristo, los hijos de Adán pueden ser hechos hijos de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser verdaderamente dignos del título de hijos de Dios. Tal amor es incomparable. Hijos del Rey Celestial. Promesa preciosa, tema para la más profunda meditación. El incomparable amor de Dios para con un mundo que no lo amaba. Este pensamiento tiene un poder subyugador y cautiva el entendimiento
a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor proveniente de nuestro Dios. Bendiciones, hermanos y amigos del canal Gloria a Dios por siempre. Este es El Camino a Cristo, capítulo 2. La más urgente necesidad del hombre. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El propósito del tentador era contrariar el plan que Dios había tenido al crear al hombre y llenar la tierra de miseria y desolación. Quería señalar todo este mal como el resultado de la obra de Dios al crear al hombre. El hombre, en su estado de inocencia, gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Colosenses 2:3. Mas después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Y tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese permitir entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. El espíritu de amor puro que reina allí, donde responde cada corazón al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses, sus motivaciones serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar de tortura. Ansiaría ocultarse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los malvados. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para esconderse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. Job 14:4. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tienen ningún poder.
pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una nueva vida de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. El Salvador dijo: a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, nuevos designios y móviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Del Señor Jesucristo está escrito: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:14. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. No basta comprender la bondad amorosa de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: consiento en que la ley es buena, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Mas él añadió en la amargura de su alma agonizante y desesperada: soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. Romanos 7:12 y 14. Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones sobrecargados. No hay más que una contestación para todos: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad y hacerla clara a las almas que desean verse libres de la carga del pecado. Cuando Jacob pecó, engañando a Esaú, y huyó de la casa de su padre, estaba abrumado por el conocimiento de su culpa. Solo y abandonado como estaba, separado de todo lo que le hacía preciosa la vida, el único pensamiento que sobre todos los otros oprimía su alma era el temor de que su pecado lo hubiese apartado de Dios, que fuese abandonado del cielo. En medio de su tristeza, se recostó para descansar sobre la tierra desnuda. Rodeábanle solamente las solitarias montañas, y cubríalo la bóveda celeste con su manto de estrellas. Habiéndose dormido, una luz extraordinaria se le apareció en su sueño, y he aquí, de la llanura donde estaba recostado, una inmensa escalera simbólica parecía conducir a lo alto, hasta las mismas puertas del cielo. Y los ángeles de Dios subían y descendían por ella, al paso que de la gloria de las alturas se oyó la voz divina que pronunciaba un mensaje de consuelo y esperanza. Así hizo Dios conocer a Jacob aquello que satisfacía la necesidad y el ansia de su alma, un Salvador. Con gozo y gratitud vio revelado un camino por el cual él, como pecador, podía ser restaurado a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba a Jesús,
el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Esta es la misma figura a la cual Cristo se refirió en su conversación con Natanael, cuando dijo: «Veréis abierto el cielo, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Juan capítulo 1, verso 51. Al caer, el hombre se apartó de Dios, la tierra fue cortada del cielo. A través del abismo existente entre ambos no podía haber ninguna comunión. Mas mediante Cristo, el mundo está unido otra vez con el cielo, con sus propios méritos. Cristo ha salvado el abismo que el pecado había hecho, de tal manera que los hombres pueden tener comunión con los ángeles ministradores. Cristo une al hombre caído, débil y miserable, con la fuente del poder infinito. Mas vanos son los sueños de progreso de los hombres, vanos todos sus esfuerzos para elevar a la humanidad, si menosprecian la única fuente de esperanza y amparo para la raza caída. Toda dádiva buena y todo don perfecto es de Dios. Santiago 1:17. No hay verdadera excelencia de carácter fuera de Él, y el único camino para ir a Dios es Cristo. Y Él dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales, con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don: la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la imploración del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales. Todos están empeñados en la redención del hombre. Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que ha sido hecho por nosotros. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo está empleando para rescatar al perdido y traerlo de nuevo a la casa de su Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. Los grandiosos galardones por el bien hacer, el goce del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, ¿acaso no son estos incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? Y por otra parte, los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final se presentan en la palabra de Dios para amonestarnos contra el servicio de Satanás. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía hacer? Pongámonos en perfecta relación con aquel que nos ha amado con estupendo amor. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por escuchar la lectura del maravilloso libro El Camino a Cristo. Sigamos orando los unos por los otros. Este es el canal Gloria a Dios por siempre. Gracia y paz en Cristo Jesús. El Camino a Cristo. Capítulo 3. Un poder misterioso que convence. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solamente por intermedio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero, ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día del Pentecostés.
Cuando convencidas de su pecado exclamaron: ¿qué haremos? La primera palabra de contestación de Pedro fue: arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo: arrepentíos pues y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos capítulo 2, verso 38 y Hechos capítulo 3, verso 19. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena más bien que el pecado. Tal fue el dolor de Esaú, cuando comprendió que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor de perder la vida, mas no experimentó un arrepentimiento sincero del pecado, ni un cambio de propósito, ni aborrecimiento del mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado, entregando la sangre inocente. Mateo 27, 4. Esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habían de resultarle lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón, ni dolor de alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando Faraón sufría los juicios de Dios, reconoció su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvió a desafiar al cielo tan pronto como cesaron las plagas. Todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado mismo. Mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiesta en las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David, después de su caída, es una ilustración de la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento era sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por atenuar su crimen. Ningún deseo de escapar del juicio que lo amenazaba inspiró su oración. David veía la enormidad de su transgresión, veía las manchas de su alma, aborrecía su pecado. No imploraba solamente el perdón, sino también la pureza de corazón. Deseaba tener el gozo de la santidad, ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis transgresiones,
y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Salmo 51, 1 y 14. Efectuar un arrepentimiento como este está más allá del alcance de nuestro propio poder. Se obtiene solamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y ha dado dones a los hombres. Precisamente este es un punto sobre el cual muchos yerran, y por esto dejan de recibir la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador. Pero ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido para poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas cuando dice: a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. No podemos arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia, más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo, y cuando consideramos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente, y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir Cristo por los pecadores, manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición en el alma. Es verdad que algunas veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero cuando hacen un esfuerzo por reformarse con un sincero deseo de hacer el bien, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre el alma. La conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. A medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento despierta la conciencia. La maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma, se les revela. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que exigiera tal sacrificio
por la redención de su víctima, fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna? El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. Un conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados que han causado los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina que obra en la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su necesidad. El Espíritu de Dios está suplicándoles que busquen las cosas que sólo pueden dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden disfrutar en él. A todas estas almas que están procurando vanamente beber de las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida de balde, gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Los que en vuestro corazón anheláis algo mejor que lo que este mundo puede dar, reconoced este deseo como la voz de Dios que habla a vuestras almas. Pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza perfecta. En la vida del Salvador quedaron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios y el amor a Dios y al hombre. La benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Contemplándolo, nos inunda la luz de nuestro Salvador y podemos ver la pecaminosidad de nuestro corazón. Podemos lisonjearnos como Nicodemo de que nuestra vida ha sido muy buena, de que nuestro carácter es perfecto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandece en nuestras almas, vemos cuán impuros somos, discernimos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios, que ha manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conocemos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de las manchas del pecado y renovar nuestro corazón a su semejanza. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos impuros, la infidelidad del corazón y la impureza de los labios, los actos de deslealtad del pecador que anulan la ley de Dios, y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu de Dios. Se aborrece a sí mismo, viendo el carácter puro y sin mancha de Cristo. Cuando el profeta Daniel vio la gloria que rodeaba al mensajero celestial que le había sido enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, dice: «No quedó en mí esfuerzo, y mi lozanía se demudó en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna». Daniel 10, verso 8. Cuando el alma se conmueve de esta manera, odia el pecado, aborrece el amor propio, y busca mediante la justicia de Cristo la pureza de corazón que está en armonía con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dice que en cuanto a la justicia que era por la ley, es decir, en cuanto se refería a las obras externas, era irreprensible. Filipenses 3:6.
pero cuando comprendió el carácter espiritual de la ley, se vio a sí mismo pecador, juzgado por la letra de la ley, como los hombres la aplican a la vida externa. Se había abstenido de pecado, pero cuando miró en la profundidad de sus santos preceptos y se vio como Dios lo veía, se humilló profundamente y confesó su maldad. Dice: y yo aparte de la ley vivía en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento, revivió el pecado y yo morí. Romanos 7:9. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró el pecado en su verdadera deformidad, y su estimación propia se desvaneció. No todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolo a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve las cosas como son realmente. El borracho es detestado y se dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que el orgullo, el egoísmo y la codicia muchísimas veces pasan sin condenarse. Sin embargo, estos son pecados que ofenden especialmente a Dios, porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que cae en alguno de los pecados grandes puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgullo no siente ninguna necesidad, y así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pues soy pecador, se consideraba a sí mismo como un hombre muy malvado, y así lo consideraban los demás. Pero él sentía su necesidad, y con su carga de pecado y vergüenza, vino delante de Dios, implorando su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia, y lo libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y no recibió nada. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no esperéis a haceros mejores vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Puede acaso el etíope mudar su piel, o el leopardo sus manchas? Entonces tampoco vosotros podréis obrar bien, estando habituados a hacer el mal. Jeremías 13:23. Hay ayuda para nosotros solamente en Dios. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos, pero nadie se engaña a sí mismo con el pensamiento de que Dios, en su grande amor y misericordia, salvará aún aquellos que rechacen su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede conocerse solamente a la luz de la cruz, cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar a los pecadores. Miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera de que los seres humanos pudieran salvarse. Sin ese sacrificio sería imposible que la familia humana escapara del poder contaminador del pecado y fuera restituida a la comunión con los seres santos. Sería imposible que volviera a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios ponen de manifiesto lo espantoso que es el pecado y demuestran que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma
a Cristo. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos: soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios ni circunspectos en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas de otros una excusa por su propio descuido del deber. Pero los pecados y faltas de otros no justifican los nuestros, porque el Señor no nos ha dado un imperfecto modelo humano. Se nos ha dado como modelo al Inmaculado Hijo de Dios, y los que se quejan de la mala vida de los que profesan ser creyentes son de los que deberían presentar una vida y un ejemplo más nobles. Si tienen un concepto tan alto de lo que un cristiano debería ser, ¿no es su pecado tanto mayor? Saben lo que es bueno y sin embargo rehúsan hacerlo. Cuidaos de las dilaciones. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio de Cristo. Aquí es donde miles y miles han errado. Aquí es donde miles y miles han errado para su perdición eterna. No insistiré sobre la brevedad e incertidumbre de la vida, pero hay un terrible peligro, un peligro que no se entiende suficientemente, en retardarse en ceder a la invitación del Espíritu Santo de Dios, en preferir vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en eso. El pecado, por pequeño que se suponga, no puede consentirse sino a riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá y determinará nuestra destrucción. Adán y Eva se persuadieron de que por una cosa de tan poca importancia como comer la fruta prohibida no podrían resultar tan terribles consecuencias como Dios les había declarado. Pero esta cosa tan pequeña era la transgresión de la santa e inmutable ley de Dios. Separaba de Dios al hombre y abría las compuertas de la muerte y de miserias sin número sobre nuestro mundo. Siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción, y la creación aún gime bajo la fatiga terrible del dolor, como consecuencia de la desobediencia del hombre. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. El Calvario está delante de nosotros como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos el pecado como cosa trivial. Toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solamente os hace menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de ceder a la tierna invitación del Espíritu de Dios. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con la idea de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y seguir sintiendo todavía las impresiones de ella. Piensan que después de menospreciar al Espíritu de gracia y después de someterse a la influencia de Satanás, en un momento de extrema necesidad podrán cambiar su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. Un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso, acariciado persistentemente, neutralizan a veces todo el poder del Evangelio. Toda indulgencia pecaminosa fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una impasible indiferencia hacia la verdad no está sino segando la cosecha de su propia siembra. En toda la Biblia no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que las palabras del hombre sabio cuando dice: prenderán a el impío sus propias iniquidades. Proverbios 5:22.
Cristo está pronto para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si por la persistencia en el pecado, la voluntad misma se inclina enteramente al mal, y no deseamos ser libres, si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer? Hemos obrado nuestra propia destrucción por nuestro deliberado rechazo de su amor. He aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7 y 8. El hombre ve la apariencia, mas el Señor ve el corazón. Primero de Samuel 16:7. El corazón humano, con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus mismos intentos y designios. Acude a Él con toda tu alma manchada así como está, como el salmista. Abre lo íntimo de tu corazón al ojo que todo lo ve, exclamando: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y pesa mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad sin que el corazón esté limpio. Sea vuestra oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Sed leales con vuestra propia alma, sed tan diligentes, tan persistentes, como lo seríais si vuestra vida mortal estuviera en peligro. Este es un asunto que debe arreglarse entre Dios y vuestra alma, arreglarse para la eternidad. Una esperanza supuesta y nada más llegará a ser vuestra ruina. Estudiad la palabra de Dios con oración. Esa palabra os presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esa palabra convence de pecado, revela plenamente el camino de la salvación. Prestadle atención como a la voz de Dios que os habla. Cuando veáis la enormidad del pecado, cuando os veáis como sois en realidad, no os entreguéis a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a salvar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino, oh maravilloso amor, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Él está solicitando por su tierno amor los corazones de sus hijos cerrados. Ningún padre según la carne podría ser tan paciente con las faltas y yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás labios humanos han dirigido invitaciones más tiernas que Él al extraviado. Todas sus promesas, sus amonestaciones, no son sino la expresión de su indecible amor. Cuando Satanás viene a decirte que eres un gran pecador, mira a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será el mirar su luz. Reconoce tu pecado, pero dile al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Y que puedes ser salvo por su incomparable amor. Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a dos deudores. El primero debía a su señor una suma pequeña y el segundo una muy grande, pero él perdonó a ambos. Y Cristo preguntó a Simón: ¿cuál deudor amaría más a su señor? Simón contestó: aquel a quien más perdonó. Lucas 7:43. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre a nuestro favor. Aquellos a quienes ha perdonado más, lo amarán más, y estarán más cerca de su trono, alabándole por su grande amor
e infinito sacrificio. Cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, más nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos ha arrojado para rescatarnos, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo ha hecho en nuestro favor, el corazón se derrite de ternura y contrición. El camino a Cristo, capítulo 4. Para obtener la paz interior. Quien encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos algo penoso para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y agotadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. El apóstol dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Confiesen sus pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y sus faltas unos a otros. Si has hecho algo que ha ofendido a tu amigo o vecino, tienes que reconocer tu falta, y es su deber perdonarte con buena voluntad. Y entonces es necesario que busques el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarlo, pecaste contra su Hacedor y Redentor. El caso se debe presentar al único y verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, quien puede compadecerse de nuestras debilidades y limpiarnos de toda mancha de pecado. Quienes no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie tiene que arrepentirse, y si no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, en realidad nunca hemos buscado el perdón de nuestros pecados. Y si no lo hemos buscado, tampoco encontraremos la paz divina. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, tiene que ser de corazón y voluntaria. No debe ser impuesta al pecador. No ha de hacerse de un modo ligero y descuidado, o exigirse de quienes no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados concretos. Quizá sean de tal naturaleza que sólo pueden presentarse delante de Dios. Quizá sean males que tengan que confesarse individualmente a los que hayan sido dañados por ellos, o quizá sean de carácter público, y en ese caso es preciso confesarlos públicamente. Ahora bien, toda confesión debe ser concreta y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. En los días de Samuel, los israelitas se alejaron de Dios, estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación. No confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Se apartaron del gran gobernante del universo y desearon ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Antes de encontrar paz,
hicieron esta confesión explícita: a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey al Señor. Tenían que confesar el pecado concreto del cual se habían hecho culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. La confesión no es aceptable ante Dios si no va acompañada de un arrepentimiento sincero y una reforma. Tiene que haber cambios decididos en la vida. Es necesario abandonar todo lo que ofenda a Dios. Este es el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer por nuestra parte. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Si el malvado devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. El apóstol Pablo dice, hablando de la obra del arrepentimiento: fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Cuando el pecado finalmente amortigua la percepción moral, quien obra mal no discierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad, añade una disculpa de su conducta, al declarar que si no hubiera sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. Después de haber comido el fruto prohibido, a Adán y a Eva los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio, solo pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar a la temida sentencia de muerte. Cuando el Señor les habló de su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. La mujer echó la culpa a la serpiente diciendo: la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué permitiste que entrara en el Edén? Estas eran las preguntas implícitas en la excusa que dio por su pecado, haciendo así a Dios responsable de su caída. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira, y lo han manifestado todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de este tipo no son inspiradas por el Espíritu Divino, y para Dios no resultan aceptables. El arrepentimiento verdadero nos induce a reconocer, sin engaño ni hipocresía, nuestra propia maldad. Como el pobre publicano, que no se atrevía ni siquiera a alzar sus ojos al cielo, exclamaremos: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Quienes reconozcan así la iniquidad serán justificados, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado ni intenta su propia justificación. El apóstol Pablo no procuraba defenderse, sino que pintaba su pecado con sus colores más oscuros y no intentaba atenuar su culpa delante de Dios. Dijo: eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar.
Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en las ciudades del extranjero. Sin vacilar declaró: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, aprenderá algo del amor de Dios y del costo del Calvario, y como el hijo que se confiesa a un Padre amoroso, quien esté verdaderamente arrepentido, presentará todos sus pecados delante de Dios. Y escrito está: si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos los perdonará y limpiará de toda maldad. Que el Dios eterno bendiga a cada una de las personas que escucha este maravilloso mensaje del camino a Cristo.